Bueno, voy a ir directamente al tema que entiendo que el Señor me guió para compartir con ustedes. Entendemos que Dios quiere que crezcamos. Para Dios es importante. Ustedes piensen en cada familia que tiene un hijito, y todos deseamos que nuestros hijos puedan crecer sanos, desarrollarse en todos los sentidos hasta la plenitud, ¿no? Hasta hacer todo lo que puedan llegar a ser. Es natural desear eso. Muchas veces hay enfermedades o situaciones que interrumpen esos procesos y la familia se adapta en amor para contener esa situación y seguir amando con toda esa persona que tenga el problema que tenga, es digno de recibir todo el amor y todo el afecto y el cuidado, ¿no? Pero cuántas esperanzas se truncan. Bueno, Dios no es distinto con nosotros. Él está esperando y deseando que podamos crecer y que demos esos pasos de madurez que son tan importantes, ¿no? Fíjense en Hebreos capítulo 5, el apóstol Pablo estaba diciendo algo, estaba explicando algo complicadito, medio delicado, y se topó con una situación ahí, y lo expresa de esta manera, en el capítulo 5, versículo 11 de Hebreos, dice sobre este tema, el tema que venía hablando, no viene al caso ahora hacer referencia al tema ese, pero era un tema como un poco complicado, ¿sí? Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro, ¿no? Sin ninguna delicadeza se lo dejó bien clarito el apóstol Pablo, ¿no? Yo no les estoy diciendo a ustedes esto lo dijo Pablo para los que iban a recibir esa carta, ¿sí? Pero habla de una situación y quizá en realidad no estamos demasiado lejos, ¿no? Entonces dice en el versículo 12, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y fíjense que lo bueno o malo no lo dice solamente en términos de lo moral, sino que lo dice en términos de percepción espiritual. Lo que es bueno o malo desde los ojos de Dios. Y que por su Espíritu Santo Él nos moviliza y nos va como inspirando esas categorías de bueno y malo en nuestro corazón también, ¿sí? Y habla de qué importante que es que puedan ser maduros, ¿no? Y lo considera como un gran tropiezo, el que yo querría explicarles estas cosas más complejas, pero no se puede, porque se enriedan y todavía son como bebés, ¿no? En realidad, en una iglesia, una congregación como esta, que no es una congregación muy grande, tenemos hermanos que hace muy poquito que han creído en el Señor y que están recién empezando a abrirse a las profundidades de la palabra de Dios y del corazón de Dios, y otros que quizá tenemos, no sé, un montón de años de iglesia y que hemos leído un montón de la palabra, hemos escuchado toneladas de predicaciones, ¿no? Cada uno en su medida, cada uno en su momento. El tema es que cada uno estemos en el momento del desarrollo que deberíamos estar. Pero el deseo de Dios es que nos desarrollemos. Este desarrollo, esta madurez, en realidad depende de quién la explique, la podría explicar en diferentes términos y podría poner diferentes como indicadores de quién es una persona madura. Acá tenemos una psicóloga, seguramente ella solo desde su saber profesional ya podría explicar de varias maneras lo que implica la madurez de una persona. Y eso deja al descubierto quien no está en esos parámetros, ¿no? Pero nos vamos a tratar de basar en una de las explicaciones que da la Biblia al respecto de esto. La Biblia usa mucho, toda la Biblia, sí, se usa muchas veces como referencias a cosas de la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza es bastante simple y concreta respecto a lo que es maduro. Una planta es madura, está madura en la medida en que creció lo suficiente como para poder tener sus raíces bien ubicadas en su lugar, ¿no? Que puede nutrirse y puede
reproducirse, hacer su ciclo completo de flores y fruta y semilla, ¿no? Ya dentro del ámbito del mundo del reino animal, podemos decir que un ser está maduro cuando ya se puede sustentar por sí mismo y puede reproducirse también, ¿no? Entonces hay indicadores de qué se puede considerar un ser maduro y uno que no lo es todavía. Las razones por la cual algún ser todavía no alcanzó su madurez puede ser porque en su proceso todavía no le llegó, ¿no? O puede ser porque algo detuvo ese crecimiento y se frustró, algo que estaba planeado para hacer, para llegar a ser y no puede llegar, ¿no? Y la Biblia usa esta analogía de los frutos. Y es bastante clara en esto. Y acá, antes de entrar en el pasaje que vamos a leer ahora, está en Gálatas capítulo 5. Pero antes de eso, quiero decir que hay una categorización ahí en ese pasaje de las cosas que corresponden a la vieja naturaleza, las cosas que corresponden a nuestro ser, nuestra vida sin Dios, con los parámetros de vida que tienen la mayoría de la gente que anda ahí por la calle, que no conocen a Jesús, que sus vidas todavía no fueron transformadas por la presencia de Dios, ¿no? Y después hay un montón de cosas que se mencionan, que ahí nos vamos a enfocar más, en que son marcas, signos de una persona que ha madurado y que su planta, digámoslo así, desarrolló lo suficiente como para dar los frutos adecuados. Yo podría usar estas categorizaciones para desnudar alguna cuestión, yo podría usarlo para hacer sentir mal a alguno, y realmente no es mi interés. Si yo lo hiciera de esa manera, eso hablaría muy mal de mí, porque estaría usando la palabra de Dios para destruir, para hacer daño y no para edificar. Pero la palabra de por sí dice cosas. Y yo quisiera que todos tengamos muy claro esto. La palabra de Dios, así como dicen Hebreos, que es como una espada de dos filos, ¿no es cierto? Que corta y separa delicadamente, no separa a lo bestia como así, como un hachazo que cortó por donde cortó nomás, con delicadeza. A mí me parece, yo hubiera elegido otra palabra, no sé por qué Pablo eligió esta, ¿no? Pero para mí tiene más que ver con lo que hace un médico con un bisturí que va separando los tejidos. Imagínense una persona que tiene tejidos enfermos, muertos, ¿no es cierto? Y separa lo que no tiene futuro de lo que sí tiene futuro, lo que necesita ser rescatado y sanado de lo que ya no tiene solución y es más lo que va a hacer daño que lo que va a ayudar. Entonces el médico corta con delicadeza, ¿no? Y la palabra de Dios hace eso. Entonces dejemos que esta palabra bendita de Dios haga eso. Cuando dejamos que la palabra de Dios lo haga esto, no es porque sentimos algún placer morboso en hacer sentir mal a nadie o leer cosas que nos hagan sentir incómodos, sino porque conocemos a quién inspira la palabra y conocemos las intenciones de un Dios que nos ama y que hizo todo lo necesario para que podamos vivir vidas como a Él le agradan, que es la mejor manera, ¿eh? Ahí pongo el parámetro. Porque podemos decir bueno o malo y cada uno puede tener sus diferentes categorías de lo que implica una vida buena o una vida mala. Estamos hablando de vidas que tienen un significado eterno, que no viven solo para el hoy, para el instante para pasarla bien en este momento, sino para cosas mucho más altas. Entonces, confiando en este Dios que inspira la palabra, vamos a leer en Gálatas capítulo 5, vamos a empezar desde el versículo 13. La primera parte que habla de todas las partes negativas, diríamos, todo lo que corresponde a una vida que todavía no fue cambiada por el Espíritu Santo y que puede ser cambiada. Las vamos a pasar medio por arriba, pero las vamos a leer. Y la intención es que cada uno de nosotros seamos sensibles a lo que Dios nos marque con esto. Si creíste en Jesús y el Espíritu de Dios está viviendo en vos, entonces tenés una sensibilidad. ¿Estará desarrollada o media tosca todavía? No sé, pero la sensibilidad está ahí, ¿sí? Y tenemos que ser sensibles para que Dios nos pueda hablar, ¿sí? Entonces vamos a leer a partir del versículo 13. Dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien,
sírvanse unos a otros con amor. Venía hablando de cuestiones que tienen que ver en la relación entre hermanos, por eso pone la marca de la libertad y del servicio en el unos por otros, pero esto también tiene una dimensión individual. Fuimos hechos libres cuando Jesús quiso hacernos libres, cuando se cumplió el tiempo y Jesús vino y pagó el precio que había que pagar en la cruz para que vos y yo no tengamos que pagarlo, porque era la muerte, no era menos. Él nos hizo libres. ¿Para qué? Ahora sí, sos libre, hacé lo que se te cante. No, sino que fuimos hechos libres para no seguir ya la inclinación autodestructiva del pecado. ¿Sí? Entonces, usemos esta libertad bien. En efecto, dice, toda la ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pasamos al versículo 16. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En algunas versiones que ustedes tienen por ahí habla de la carne, naturaleza pecaminosa. Son expresiones que semánticamente pareciera que no tienen mucho que ver, pero entendemos lo que la Biblia habla respecto a esto, ¿no? Es nuestro ser, nuestra manera de vivir cuando todavía Dios no nos cambió el coco, no nos cambió la manera de ver las cosas. El que se maneja por la naturaleza pecaminosa, si lo quieren decir de esa manera, el que se maneja por la carne, el que se maneja por nuestro viejo, no sé, mi viejo Carlos, o ponerle tu nombre si querés, el que no conocía a Jesús, el que solo vivía para darse los gustos, el que solo vivía poniéndose a sí mismo en el centro de todo. Ese es lo anterior. Entonces, si vivimos de esa manera y nos guiamos por esa manera de pensar, bueno, estamos en este segmento que leemos ahora. Dice, porque la naturaleza pecaminosa, versículo 17, desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Este tironeo que has sentido 1000 veces adentro tuyo, ¿hago esto o no lo hago? ¿Estuve bien o estuve mal? ¿Voy por este camino o voy por el otro? ¿Me dejo llevar por esto o no? Con ese tironeo interno está aclarado desde este punto, ¿sí? Es esa nueva vida que está viviendo en vos, que Dios puso, si es que ya está, y la anterior, que están ahí permanentemente en un tironeo, y el objeto del tironeo sos vos y tu voluntad. Entonces, dejémonos inspirar, dejémonos movilizar por lo que Dios quiere hacer, porque eso es lo seguro para nuestra vida. Vos podés hacer otra cosa, y yo también, y de hecho lo he hecho 1.000.000 de veces, que tomé por el otro caminito, el que no tenía que tomar y lo tomé igual, y así me fue, y después estuve mal, y me costó, a veces me costó días volver, a veces me costó más tiempo volver en mi corazón a Dios, ¿no? Entonces, no juguemos con fuego. Entonces, esto es lo que aclara, ¿no? Y dice, las obras de la naturaleza pecaminosa, versículo 19, se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo no sé si alguna de estas cosas de golpe te suena la alarma y se te encendió ahí la lucita roja dentro de tu cabeza y te dice, uy, 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 nombraron esto que es un problema para vos, es un tema que está vigente en tu vida. Quizá vos sos consciente de que no estás en ninguna de esas cosas que se mencionaron, pero que no estás lejos, en alguna estás picando cerca, ¿no? Bueno, deja que el Espíritu Santo te guíe, deja que el Espíritu de Dios te aclare eso. Si tenés alguna duda, consultalo, o buscá en la palabra o pedí a alguno de los hermanos que te ayude a entender esto. Pero no te quedes con la duda, no te quedes en la zona gris como que, y no sé, porque podría ser, pero tampoco es para tanto, ¿no? Y a veces disfrazamos nuestros desvíos, nuestras conductas desviadas, tratando de dejarlas en la zona gris, que la Biblia no dice nada de eso. Bueno, seamos sinceros.
tengamos una búsqueda sincera. Y a mí me preocupa lo que dice al final de ese pasaje, porque dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero, pará. ¿Cómo que no heredarán el reino de Dios? Yo creí en Jesús. ¿Cómo me vas a venir a decir ahora que no heredaré las promesas de Dios? Son para mí. Yo sí, es verdad, tengo algunas cosillas que corregir en mi vida, ¿no? Pero, ¿cómo que no voy a heredar el reino de Dios? Bueno, guarda. Porque si todavía en tu corazón no estás sintiendo ese impulso de abandonar esas cosas que corresponden a lo viejo, si no sentís ese impulso, si lo sentís y no le das bolilla es otro tema, pero si no lo sentís, quizá todavía esa nueva vida de Dios todavía no está latiendo en tu corazón. Quizá te acercaste a Dios y estás esperando bendiciones de Dios y tenés conciencia de que tenés un Dios cerca, pero capaz que tu corazón todavía no dejó que Él entre todo, con todo lo que Él sabe entrar en tu vida y empieza a cambiar cosas. Porque cuando Él entra empieza a cambiar y empieza a surgir interiormente la inquietud y el deseo de que hay cosas que tienen que cambiarse, ya no puede ser todo igual que antes. Entonces, si todavía no sentís ese impulso, bueno, hay solución para eso, ¿eh? Hay solución. Acercarnos a Dios, arrepentirnos, reconocer que nuestros caminos no son los mejores y que necesitamos la salvación de Jesús. ¿Sí? Él es el camino, la verdad y la vida. Así que aceptemos ese camino. Vamos a avanzar al paso siguiente, que era el que quería que nos pudiéramos centrar, a partir del versículo 22. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Habla de un fruto, porque en realidad usa un artículo ahí, no sé si un artículo es un adjetivo. ¿Cómo era Sebastián? Un adjetivo numeral. Estuvimos aprendiendo con Sebastián a clasificar adjetivos. Pero es un fruto, pero un fruto múltiple, que tiene muchas facetas. Esto significa que no es que damos un fruto sí y otro no. Es un combo, viene todo el paquete junto, ¿sí? Quizá alguno lo tenés desarrollado y otro está chiquitito y no le llega el agua, no sé qué, no le llegan los nutrientes a esa parte del fruto y no está desarrollándose, pero es un fruto y lo tenemos todos. Si vos creíste en Jesús, ese es el destino de tu ser, dar ese fruto, ¿sí? Y vamos a mirarlo con atención, ¿sí? Insisto, si sos nuevito en la fe, todavía, si hace poco que creíste en Jesús, seguramente mucho de esto está muy chiquitito, muy incipiente, pero está creciendo. Lo importante es que esté creciendo. Ahora, si tenemos unos cuantos años, esto ya se debería haber desarrollado. Y si no se desarrolló, es para replantearse qué nos está pasando, dónde tenemos las raíces un poco atrofiadas. Vamos a hacer como un repaso breve, pero espero que sea, como es la palabra de Dios, breve pero incisivo, ¿sí? Sobre estos aspectos del fruto del Espíritu. Uno es el amor. ¿Amor a qué? Los hijos de Dios amamos y debemos amar. Primero a Dios. Ama a tu Dios, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Pero ese amor no puede quedar ahí. Ese amor se tiene que trasladar después al prójimo. También dice Dios que tenés que amarte a vos mismo. No es que no tenés que amarte a vos mismo, tenés que amarte a vos mismo. Lo único que no tenés que amarte más a vos que a los demás. Esa es la medida que pone Dios, para que no se nos desregule el amor propio. Pero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Si no nos amamos, no nos cuidamos, no hacemos las cosas que nuestro ser necesita. Entonces tenemos que amarnos lo suficiente, ¿sí? Pero amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo. ¿A qué prójimo? A todos. Me acuerdo una canción de Mercedes Sosa que en una parte deslizaba así, decía, mandaba un saludo, creo que era a todos los tucumanos, menos uno. Dice, como que dejaba deslizar había uno que no se merece el saludo, ¿no? Bueno, quizá en tu vida vos amás a todos menos uno, o 10, o 100, no sé cuántos entran en tu categorización de los no amables. No, no podemos darnos ese lujo. No nos corresponde a nosotros, porque Jesús amó a todos y Él es nuestro modelo siempre.
Él desarrolló este fruto antes que todos nosotros, ¿sí? Y Él nos amó a todos. Entonces ninguno de nosotros tenemos el derecho de no amar a alguien. Obvio que hay gente a quien nos cuesta mucho amar. Hay algunos que te la ponen complicada, ¿no? Que no te hacen fácil el asunto, pero más allá de cómo se desarrolle la relación, en nuestro corazón no tiene que haber odio, tiene que haber amor. Entonces, si hay odio todavía en tu corazón, ese odio hay que llevarlo a la cruz. Decir, Señor, perdóname. No quiero que esto lastime, crezca. No quiero que esto se desarrolle. Quiero que muera el odio. Y quiero que tu amor ocupe ese lugar. Esto con respecto al amor. Después la alegría. Dice en Juan 15, no lo vamos a buscar ahora, Juan 15, 11, Jesús dice, estas cosas les hablé para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. O sea que teniendo la alegría de Jesús, nuestra alegría es completa, o debiera ser completa. Ahora resulta que nos encontramos con un montón de gente que sus vidas no son una exposición de alegría. A veces se hace un poco la diferencia entre gozo y alegría, pero las versiones de la Biblia usan una u otra palabra como indistintamente, así que yo no las voy a separar. El tema es que, ¿sos una persona amargada o sos una persona feliz? La persona feliz no es la que tiene todo resuelto. ¡Ja! Con la cuenta en el banco que tiene yo también sería feliz. Hay gente que tiene cuentas, ¿saben qué? Mucho más gordas que la que tendríamos todos nosotros si sumamos toda nuestra plata junta y sin embargo son profundamente infelices. Entonces definitivamente eso no resuelve las cosas. Alguno podría decir, bueno, si vos no tuvieras los problemas familiares que yo tengo, o si vos no tuvieras los problemas de salud que yo tengo. El tema es que muchas veces hemos puesto como fuente de nuestra alegría cosas que no deberían serlo. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús y la alegría de Él, y la alegría de saber que Él está en mi vida y que mi destino eterno está resuelto definitivamente, por más que hoy esté enredado hasta el moño, pero tengo a Jesús, entonces tengo esperanza, entonces puedo tener alegría. Poner la alegría en el lugar correcto es la posibilidad concreta de vivir una vida feliz a pesar de todos los problemas. Claro que si esperamos a que nuestros problemas se resuelvan, definitivamente yo creo que vamos a morir de viejos o de un accidente o algo por el estilo, sin haber conocido la alegría. Porque siempre va a haber temas que nos van a quitar, van a tratar de frustrar esa alegría. Pero el que pone su alegría en Dios, el que reconoce la presencia de Dios en su vida, el milagro de la presencia de Dios en nuestras oscuras vidas, entonces no hay otra que tomar esa alegría y decir, gracias Señor, qué bárbaro, tengo una suerte terrible, tengo una bendición enorme, tengo a Jesús en mi vida y eso cambia todo, todo. Después viene la paz, tenemos un Dios de paz. Sin paz nada crece bien. Si vos tenés una planta y todo el tiempo le estás cambiando de lugar, esa planta no desarrolla bien porque necesita un lugar. Y que la dejes quieta, pobre planta. Las plantas fueron diseñadas para quedarse quietas, ¿no? O sea, por ahí los que tienen esa cosa de que cambian la decoración todo el tiempo en casa y pasan para allá y pasan para acá. Bueno, las plantas pobres se van adaptando como pueden, ¿no? Pero no es la idea. Dios le puso raíces y las raíces se supone que se agarran a la tierra y la tierra, excepto en las macetas, la tierra normalmente se queda quieta en su lugar, ¿no? Necesitamos un lugar de paz. Los chicos necesitan un hogar en paz para poder crecer bien. Cuando no tienen ese hogar en paz, los chicos crecen porque inevitablemente crecen. Pero qué duro que es crecer en un hogar donde no hay paz, donde todo se mueve, donde nada es seguro, donde nada se sabe si va a estar mañana en su lugar. Entonces necesitamos esa paz. Bueno, Dios es un Dios de paz y nosotros tenemos la responsabilidad de llevar esa paz a cada ámbito donde nos movemos. Entonces quizás, guarda que la paz no es una tranquilidad aburrida, ¿eh? La paz no es una tranquilidad aburrida. Puede haber personas que tengan una tranquilidad aburrida, pero la paz tiene que ver con la seguridad de que las cosas están en su lugar, de que las cosas están funcionando, que están caminando, que están cumpliendo con su cometido. Entonces, no es nuestra misión andar desbaratando la paz de todo, porque cuando desbaratamos la paz, desbaratamos la seguridad.
Entonces tus hijos, tu familia, tu casa necesita esa paz. Si no la tenés, bueno, te cuento que tenés un Dios de paz. Él tiene el poder de traer esa paz. Ahora, trata de no ser vos el que siempre agarre a patadas la paz del hogar, ¿sí? Trata de no ser vos el que traiga esa inestabilidad. A veces las situaciones llegan, pero por lo menos en mi casa trato de que no soy yo, de no ser yo, el que destruya permanentemente esa paz. Siguiente punto, paciencia. Ay, Dios mío. ¿Saben lo que dice el diccionario? Esto no es la Biblia, ¿eh? Es un simple y común diccionario escrito por vaya a saber quién. Dice que la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Listo, si pensabas que tenías paciencia, ya acabas de perder tus esperanzas. Todos tarde o temprano entramos a quejarnos, ¿no? Y otra acepción de la palabra paz es calma o tranquilidad para esperar. ¿Esperar qué? Lo que haya que esperar. Lo que todavía no sucedió y debería suceder. Esperar. Ahí estamos, ¿no? Estamos al horno con el tema de la paciencia y como dijo uno, no le pidas a Dios paciencia, porque si le pedís paciencia, te va a mandar situaciones para que desarrolles tu paciencia. Entonces, no sé si se lo pido a Dios o no, pero las situaciones llegan igual, hermano. No sé si yo no creo que nunca se lo pedí a Dios. Muchas veces fui consciente de que me faltaba paciencia, pero tuve la prudencia de no pedirle al Señor que me diera paciencia. Pero Él, como es tan bueno, igual me mandó las situaciones, las personas que generaron que mi paciencia se estire un poquito más. Seguramente no llegó a la medida porque todavía, por lo visto, estoy en esa escuela, pero estamos destinados a desarrollar esa paciencia. Entonces, todo lo que exija esa paciencia de vos, no te enojes, no desees que simplemente desaparezca, porque Dios lo puso ahí para que desarrolles esto. Tenemos que mostrar esto. Podemos soportar, podés soportar, puedo soportar. No digas, ay, yo eso no lo soportaría. No sabés. Creo que sí podés. Si Dios está con vos y Dios te pone en la situación, podés soportar. Es verdad que va a haber momentos en los que sentís que vas a explotar, va a haber momentos en los que vas a necesitar un descanso, todo lo que quieras, pero podés soportar. Y no te enojes con Dios, porque Él está haciendo una obra milagrosa de transformarnos en algo diferente. Él, cuando nosotros lo conocemos, no es que nos agarra el chip viejo, bloom, a la basura, chip nuevo y, oh, otra persona. No pasa así. Él se dedica a hacer algo mucho más complejo, que es transformarnos. Bueno, este proceso de transformarnos está en marcha. Podés soportar. Amabilidad o gentileza. Hermano, hermana querido, podés decir las cosas bien. Podés decir las cosas bien. No hace falta que para decir la verdad lastimes a las personas. Podés decir las cosas bien. Un remedio para eso es lo que llama la empatía, ¿no? Ponerte un poquito en el lugar del otro y no decir las cosas como el otro se merece, sino como a vos te gustaría que te lo digan. Entonces, baja un cambio y habla bien. Respetá, porque esto tiene que ver con el amor. Esa persona a la que la querés reventar es el objeto del amor de Dios también. Vos vas a ser quien destruya el objeto del amor de Dios. No quisiera ponerme en ese lugar. Romper lo que Dios ama. Lastimar lo que Dios ama. Dios ama a esa persona también. Jesús dio su vida por esa persona también. Así que ojo, tenemos que ser amables, tenemos que tratar bien a las personas. Bondad, buenas intenciones, buenas intenciones. Desear lo mejor para el otro, desear el crecimiento del otro. A veces el otro hace cada cosa que vos decís, bueno, se está matando solo, ¿no? Pero yo deseo que le vaya bien, no deseo que le vaya mal. Yo deseo que le vaya bien y voy a buscar la manera de ayudarle si se puede. Capaz que a veces no se puede, pero si se puede, tengo que encontrar la manera de hacerle bien, porque eso es la bondad de Dios, eso es lo que Dios hace con nosotros. La fidelidad, acá viene un punto complicado, la fidelidad habla de un compromiso, ¿no? Algo que se mantiene fiel, es fiel a algo, fiel a un compromiso, fiel a una palabra empeñada, fiel, eso es algo que nos cuesta mucho.
¿Y qué es lo que atenta contra nuestra fidelidad y nuestras emociones y nuestros impulsos? Entonces, acá viene una pregunta delicada. ¿Cuánto pesan tus emociones a la hora de tomar decisiones? ¿Tomás tus decisiones importantes cuando estás bajo el efecto de una emoción fuerte? Estoy tan desanimado que voy a dejar la carrera. Estoy tan enojado que no voy a ver nunca más a esa persona. Estoy tan triste que, o sea, ¿dejás que tus emociones decidan por vos? Eso no es sano. Porque cuando estamos bajo las emociones, que las emociones son parte de nuestra vida, tenemos que reconocerlas, entenderlas mínimamente, ¿no? Pero entender que son solo eso, son emociones. Así me siento, pero soy mucho más que esa emoción. Dios hizo en mí algo más que una emoción. Entonces, si Dios puso cosas eternas en mí, imagínense que Dios dijera lo mismo de nosotros. Cada vez que nos mandaba una macana y por ahí Dios se enchincha un poco, listo, fuera, te fuiste al infierno. Imagínense que fuera así nuestra vida. Pero Dios es fiel y Él nos dio su palabra y Él dijo, yo te amo y voy a estar todos los días con vos hasta el fin del mundo, los días buenos y los días malos. Eso dijo Jesús, ¿no? Yo voy a estar con ustedes. Suerte que Él está todos los días con nosotros, no solo cuando tiene ganas. No sé cómo se manejan las ganas de Él, pero suerte que está todos los días conmigo y con vos. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Este es el punto. Si somos maduros, no podemos estar haciendo depender nuestras decisiones y nuestras relaciones de nuestros estados de ánimo. Porque un día vamos a tener muchas ganas y un día ninguna. Pero comprometimos nuestra palabra. Eso es amor comprometido. El amor que ama siempre es un amor de compromiso, no es un amor de emociones. ¿Sí? Esto tenemos que ser muy conscientes y darnos cuenta, porque hay una parte del proceso de la madurez, es reconocernos a nosotros mismos y darnos cuenta de cómo somos. Entonces, si yo me doy cuenta que voy por ese camino, porque hay personas que son fríos, muy calmados, ¿no es cierto? Siempre agua de tanque, piensan todo, piensan en el pastor Osvaldo, ¿sí? Más o menos una persona, no sé si alguna vez lo vieron como muy efusivo Osvaldo. No es muy su fuerte, ¿no es cierto, papá? Eh, hay que ser realistas, ¿no? Bueno, eh, el tema es que puede haber algunos que son muy efusivos y otros que no tanto, pero nuestra voluntad y nuestras decisiones pasan por otro terreno, deben pasar por otro terreno. Y si tenemos nuestras raíces bien plantadas en Dios, tenemos entonces de dónde tomar el sustento para buenas decisiones, no decisiones influidas por la emoción del momento, sino porque entiendo que esto es lo que Dios quiere para mí. Me lo explicó, me lo mostró de una u otra manera, entonces ya sé. Así que voy para ese lado y mis decisiones están sostenidas por algo mucho más grande que mi voluntad tan enclenque. Estamos sostenidos en el poder de Dios. Podemos todo esto, pero no porque somos unos capos. Podemos porque tenemos a Jesús. Podemos porque tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Él puede en nosotros. Por nosotros no, definitivamente estos frutos mueren antes de nacer. Pero por Dios y por su presencia en nosotros podemos. Vos podés. Yo puedo también, ¿sí? Fidelidad. Queda poquito. Humildad, dice en el versículo 22, ¿no? 23. Humildad. Nuestro ejemplo patrón, nuestro norte, Jesús. Fíjate que Jesús nunca sacó a relucir su currículum. Lo tenía, ¿eh? Caramba. ¿Quién tuviera un currículum como el de Jesús? Nunca sacó a relucir su currículum. No porque no supiera nada, no porque no lo tuviera, sino porque no lo usaba como una herramienta para posicionarse ante los demás. Él hacía lo que tenía que hacer. Él vino para cumplir una misión y la cumplió humildemente sin hacer ruido. Los demás hacían ruido. La gente se impresionaba y lo seguía y decía cosas de él, pero él no andaba diciendo, acá está el súper... No, nada. Él mantuvo perfil bajo en ese sentido. No pudo mantenerlo más bajo porque las cosas que hacía eran tan sorprendentes que era imposible que pasara desapercibido. Pero él no buscaba que lo vean. Él no buscaba. De hecho, buscaba espacios donde estar solo, le decía a la gente, bueno,
esto que pasó, mirá, queda entre nosotros, ¿sí? No hagas mucha laraca con este asunto. Sos libre, estás sano. Y la gente iba y le contaba a todo el mundo, así que no había forma de parar esa historia sobre Jesús, ¿no? Pero él no lo hizo para sí mismo. Sin embargo, a nosotros nos gusta que se nos reconozca, nos gusta que nuestro nombre reluzca, que brille, que la gente diga, wow, mirá vos, qué groso, qué grosa. Nos gusta. Entonces tenemos que hacer morir, dice la palabra de Dios, hacer morir todo eso en nosotros. Cuando te vienen esos deseos, pinchalos. Acordate de quién sos y acordate de Jesús y pinchalos. No le tengas misericordia a esos deseos que no son del Espíritu Santo, ¿sí? Y el último punto de este fruto, y seguramente faltarían más cosas, se podrían agregar más cosas para definir lo que es nuestra madurez, pero nos vamos a quedar en esta figura. El último punto que menciona en este versículo 23 es el dominio propio. Me revienta este asunto del dominio propio, porque me cuesta tanto. Yo le decía a Emma el otro día, decía, no sé, mi chico decía, estoy lleno, y yo decía, qué bárbaro, yo comería siempre. Uno dice, no, yo en la mañana temprano no tengo hambre. Yo tengo hambre de que me despierto hasta que me voy a dormir. Comería todo el día. No sé cuánto les pasa, parecido, sospecho que hay más de uno, que no soy el único acá. Me cuesta mucho lo del dominio propio, pero no solo en el terreno de la comida. Hay otras áreas de mi vida donde me cuesta un montón ponerme freno. Pero dice la palabra de Dios que lo tengo. Y si Dios lo puso, es porque está, y porque soy un sonso si no he hecho mano de esa herramienta tan importante, el dominio propio. Entonces significa que sí, podés comer menos. Acéptalo, podés comer menos. Puedo comer menos. Pero no solo eso, puedo decirme a mí mismo basta. Puedo parar. Puedo darme cuenta cuando me excedí en algo. Puedo. Cuando no lo hago y cuando digo no puedo, ¿sabes qué, hermano? Si voy a lo que dice la palabra de Dios y asumo que la palabra de Dios sabe más que yo, es una excusa. Porque claro, si vos decís yo no puedo, si me dicen a mí, mira, Carlito, tenés que eh, saltar, cruzar la calle de un salto, y no puedo. Es una imposibilidad, o sea, mis piernas, ni mi estado físico, ni mis piernas, y no sé si alguien lo podría hacer, me permitirían hacer una cosa así. No puedo, es una imposibilidad, no me juzgues por algo que no puedo. No puedo. No me pongas en una situación de que es o podés o nada, porque no puedo. Entonces para nosotros es cómodo decir yo no puedo. Es una forma de escudarnos y quitarnos un lazo de encima y decir, listo, no puedo, ¿qué querés? No puedo. ¿Qué me pedís? Yo no puedo. Por un lado, es necesario que reconozcamos nuestras debilidades, pero nuestras debilidades cuando están puestas en las manos de Dios y cuando estamos enfrentados a áreas de debilidad, pero donde Dios dice, mira, en esto vas a tener que fortalecerte porque es importante. Entonces Dios no te está poniendo frente a una debilidad absurdamente, no te está pidiendo que saltes la calle, no te va a poner Dios delante de eso. Si Dios te pide que hagas algo es porque Él te da la posibilidad de hacerlo. Acordate de ese versículo que lo hemos citado hasta la muerte, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no es que puedo hacer cosas absurdas innecesarias, puedo hacer todo lo que Dios quiere que yo haga, todo lo que Dios me pone por delante, porque es bueno para mí, puedo. Entonces puedo controlar mis impulsos. Ah, no, yo cuando me pongo así no sabés. Sí, me lo imagino, pero Dios dice que podés controlarlo. Entonces no digas no puedo, decí tengo que poder. Señor, ayúdame a poder. Señor, dame las fuerzas con esto, porque confieso que me faltan. Me falta el control. Me desbarato todo y hago todo mal, Señor. Pero vos decís que yo puedo. Entonces dame el poder para poder. Y Él lo va a hacer, porque va a ver nuestra fe y que estamos poniendo nuestra capacidad no en nuestra propia capacidad, sino que estamos confiando en la obra que Él va a hacer en nuestro corazón. Así que hermano, hermana, todo lo demás es excusas. Todos los no puedo son excusas. Excusas que todos las hemos hecho, ¿sí? O sea, no te estoy diciendo sos un extraterrestre por decir no puedo. No, todos lo hacemos. Pero eso no hace que esté bien,
que todos lo hagamos no es que lo que simplemente nos disculpa de todo y decir, bueno, viste, todos lo hacen. Si no, entonces todos haríamos cada barbaridad, porque hay cada cosa que hace todo el mundo y nosotros sabemos que no están bien. Las normas de la vida pública, nada más, ¿no? Tantas cosas de que la gente hace, pero vos sabés en tu corazón, no está bien eso. Y te controlás y no lo haces, por más que a veces tenés ganas. Entonces, aprendamos a desarrollar este fruto del Espíritu Santo completo. Claro, si te lo pongo todo esto como un examen, yo creo que seguro que todos desaprobamos este examen ahora. Por una pregunta o la otra del examen, hemos desaprobado el examen todos, ¿no? Sin embargo, en Filipenses capítulo 2, buscalo ahí cerquita está, Gálatas, Efesios, Filipenses, unas poquitas hojas después, en el versículo 13 de Filipenses, capítulo 2, dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios es el que produce eso. ¿Esto qué significa? Que esas ganitas que te dieron de hacer las cosas bien no son algo que tranquilo que ya se te va a pasar. Es algo que el Espíritu Santo está poniendo en vos. Él está poniendo en tu corazón, despertando, encendiendo, activando ese deseo de hacer las cosas mejor. Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿sabes qué? No lo apagues. No esperes a que se te pase. No te sientes a esperar a que se te pase. No. Dale lugar a esas cosas que el Espíritu Santo produce en vos. Y Dios te va a dar las fuerzas, porque dice acá que Él pone todo, ¿no? Él te va a dar las fuerzas para llevarlo adelante. Dios es un Dios que nos ama tanto, Él es tan santo, pero que tiene hijos que no son santitos, no somos santitos, pero Dios quiere compartir esa santidad con nosotros. Él quiere que seamos como papá, como nuestro papá del cielo, ¿sí? Él quiere que seamos así. Y Él se ocupó de hacer lo posible. Entonces, lo único que yo quiero animarte ahora para que podamos cerrar este momento y esta reflexión sobre la palabra.